Muy buenos días, bienvenidos al quinto Congreso Iberoamericano de Teatro. Mi nombre es Yurani Giraldo, asistente de eventos académicos, y el día de hoy los estaré acompañando. Este año, el tema central son las artes escénicas, poéticas y políticas para la paz social. La mesa del día de hoy trata sobre derechos humanos y representaciones de violencia. Vamos a tener desde México a Isel Castro Flores, desde Ecuador a Manuel Patricio Guzmán, desde Ecuador. Desde Chile tenemos a Marcia Lorena Martínez y desde Perú tenemos a César Vera La Torre. Vamos a iniciar con nuestra ponente Marcia Lorena Martínez Carvajal desde Chile con su ponencia Continuidades de un espacio político, derechos humanos en el Teatro de Isidora Aguirre y Guillermo Calderón. Muy amablemente le solicitamos a los invitados estar atentos a las indicaciones para el cumplimiento del tiempo para poder llevar a cabo todas las mesas en su totalidad. Les recuerdo que son 10 minutos de los que disponen y al final abriremos espacio para preguntas tanto virtuales como presenciales. Adelante, maestra, bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días a todas, todos y todes. Muchas gracias a la organización por todo lo que contempla este encuentro. Y voy a comenzar la lectura de mi texto para estar en tiempo. Mi texto se llama Continuidades del espacio político en el Teatro Chileno, Dramaturgia y Derechos Humanos en Isidora Aguirre y Guillermo Calderón. En el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y del inicio de la dictadura cívico-militar en Chile, el país oscila entre la amenaza negacionista de ciertos sectores de la sociedad actual y de sus representantes políticos, y el desafío de las vigentes generaciones de trabajar en ámbitos como los de respeto de los derechos humanos aún hoy vulnerados en Chile, elaboración en torno a la memoria y generación de garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición. En esta ponencia propongo observar dos obras, una escrita y puesta en escena en plena dictadura y otra creada en postdictadura, desde una perspectiva que aborde su dramaturgia y las relaciones que éstas establecen con los derechos humanos, con énfasis en la producción de presencia y las posibles interpretaciones sobre expectativas, debates, protestas, disputas de sentidos pasadas, actuales y futuras. De un lado, analizaré la representación de quienes, en el tiempo presente de la dramaturgia, viven y sufren bajo el régimen militar, es decir, de quienes experimentan la violencia en el tiempo de la violencia, en la obra Retablo de Yumbel de 1986 de Isidora Aguirre. De otro, examinó la representación de sujetos que son parte de una segunda generación violentada, aquellas que han nacido en democracia y asumen el deber de articular un discurso a través de una herencia conflictiva, en la obra Villa de 2011 de Guillermo Calderón. La idea de este diálogo entre estas dos obras tiene como objeto esbozar una continuidad del espacio de lo político en el contexto del tratamiento escénico de la problemática de los derechos humanos. La obra de Aguirre nos habla del ultraje de los cuerpos asesinados, enterrados y desenterrados de 19 detenidos desaparecidos en dictadura en la masacre de Laja y San Rosendo, que fueron encontrados en Yumbel, región del Biobío en Chile. El hecho hace eco del martirio de San Sebastián y de la confrontación fratricida que él protagoniza. Esto se evidencia en el juego de transparencias entre la historia de dicha ciudad en dictadura y del mártir cristiano patrono del pueblo, a través del teatro dentro del teatro como estrategia principal, lo que se plasma en la tarima y el retablo como dispositivos escénicos que propician la presentación de la historia. Por su parte, Villa es protagonizada por tres mujeres que coinciden en nombre, Alejandra, y edad, 33 años. Las tres están encerradas en una sala, obligadas a decidir qué hacer con una casa que fue centro de detención y tortura durante la dictadura cívico-militar. La decisión se reduce a dos opciones: hacer del lugar un museo o reconstruirlo. Sometidas a la imposición de tomar la decisión en votación o acuerdo, las Alejandras discuten en un marco de diálogo que atraviesa lo cotidiano y lo histórico sobre el sentido de este espacio hasta ese momento ominoso, lo que puede ser leído como el debate sobre las formas que ha tenido Chile de asumir la responsabilidad con la memoria de su historia reciente. Es importante indicar las condiciones de producción que determinan las dos obras. Retablo de Yumbel, por su parte, fue escrita por Isidora Aguirre a pedido de la compañía Teatro El Rostro de la ciudad de Concepción y fue puesta en escena en la misma ciudad en 1986. La obra se estrenó, pero debió suspenderse el mismo fin de semana, pues coincidió con el atentado al dictador Augusto Pinochet el 7 de septiembre del mismo año, perpetrado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Retornó para terminar su temporada en la semana siguiente bajo toque de queda.
En el proceso de escritura, Aguirre trabajó con los antecedentes del caso que fueron facilitados por la Vicaría de la Solidaridad y las informaciones oficiales que circulaban en la época. La estrategia referencial documental de decir y presentar en escena lo ya sabido por la opinión pública fue una forma de esquivar un posible veto de las autoridades designadas por la dictadura, empleando una estrategia estética a partir de causas políticas. En el caso de Villa, esta fue escrita y puesta en escena en 2011 junto a una obra hermana que tiene, que es Discurso, se daban las dos juntas, y tiene como condición fundamental de montaje que el espacio donde se significa haya sido centro de detención y tortura durante la dictadura, de manera que se estrena en el espacio de memoria Londres 38, que es una casa en pleno centro de la capital de Chile, remontándose en otros sitios que cumplen esa condición. En lo que sigue comentaré el retablo de Yumbel y Villa bajo la modalidad de un análisis comparativo de sus estrategias dramatúrgicas en términos de referencialidad, temporalidad y particularidades sensibles. 1. Estrategias de alusión. En retablo de Yumbel, como un coro trágico, el colectivo de personajes identificado como las madres es el encargado de exclamar que lo puesto en escena es verdad y no es ficción, y hay abuso y no hay sanción, dice la obra. Asimismo, señalan que se presentan los hechos sin metáfora, directamente al público, en una estrategia sin artificios. En la obra de Aguirre se vuelve legible un ensamblaje de referencialidades que pone en relación signos diversos. En lo fundamental, el imaginario cristiano con hechos conocidos por la opinión pública. La articulación se estructura como una puesta en abismo, un teatro dentro del teatro. Sin embargo, en la obra Marco los hechos históricos siempre se presentan como alusión directa a la realidad, con la intención explícita de no ficcionalizar los cruentos acontecimientos de la masacre del Ángel San Rosendo. El dato público es una coraza que permite eludir los posibles actos de censura. Se transmite, además, en los descansos de la obra que los actores protagonistas del retablo de Yumbel preparan y presentan en la plaza de la ciudad. Es entonces, y esto es lo importante, en los intersticios de la metarepresentación donde las subjetividades violentadas se encuentran en el espacio para elaborar el presente, el dolor, la historia propia y tal vez la de todos y todas. Por su parte, Villa, la mayor parte del tiempo, las Alejandras dicen, conversan, hablan sin decir algo. La función fática del lenguaje solo asegura el canal y la situación, sin exhibir ni sentido ni subjetividad, excepto cuando se refieren a los hechos ocurridos en el centro de detención y tortura del que tienen que decidir. En este caso, el discurso es directo y crudo, aun cuando busque modos de atenuación. 2. La simultaneidad de protagonizar, de testiguar. Retablo de Yumbel se organiza alrededor de un grupo de actores y actrices aficionados que son a la vez familiares de detenidos desaparecidos y sobrevivientes de detenciones ilegales, vejaciones y torturas. Un contrapunto de voces nos interpela directamente. No podemos ni debemos olvidar, pues toda estrategia de ocultamiento del crimen será en vano. Se nos pide explícitamente no olvidar a los ausentes, ya que, y dice el texto, si olvidamos el pasado, estaremos condenados a repetirlo. Al igual que en retablo de Yumbel, en Villa, el discurso de las tres Alejandras se manifiesta de forma directa con respecto a su misión y experiencia. Sin metáforas, ironizan sobre aquella dignidad blanca y linda e inexistente que nacería del gesto artístico y su pretensión de reparación a memoria. Esto se intercala con la incorporación literal de testimonios del informe Valech. En tanto piezas de los diálogos y argumentos para la toma de decisiones de las Alejandras, el discurso va y viene del horror a lo superficial. Las Alejandras asumen el conflicto de la experiencia colectiva. Más adelante en la obra sabremos que las tres son hijas de mujeres que estuvieron en ese centro de detención y tortura y que fueron violadas por los oficiales del lugar. En este sentido, no solo atestiguan el pasado, sino que lo llevan inscrito en el cuerpo. La condición es la experiencia del tiempo y la contradicción, es la experiencia del tiempo y del espacio político de quienes nacieron del horror de la dictadura. Para ellos y ellas, el pasado es un presente constante. 3. Protesta, expectativa y arte. En la obra de Aguirre, los diálogos se despliegan como la construcción del recuerdo de los seres queridos detenidos, asesinados, junto al devenir del cuerpo y sus dolores particulares, a disposición del régimen estético de quienes ofician de actores y actrices. Estos se apropian de la historia del santo para poder decir la propia, la historia de San Sebastián. Los diálogos de la obra representada en Retablo de Yumbel portan los reclamos políticos, la pelea por las convicciones profundas, la lucha por las ideas y el reproche por el pasado común que se ha olvidado y traicionado, en voz de Sebastián y Diocleciano. De esta forma, el drama de segundo grado establece los principios éticos y la consecuencia ideológica de los personajes del teatro dentro del teatro y, por extensión, lo de sus contextos políticos sociales.
La estrategia fundamental de la incredulidad ante el relato de reparación de Evi en Villa es el de la contradicción en la forma de ver, presentar o resolver la conservación de la memoria. No es posible solucionar la discusión que motiva la acción de la obra. Las mujeres optan por no hacer nada, porque, y dice la obra, aquí no hay salvación ni nada, cerrando las posibilidades de las expectativas con respecto a la violación de los derechos humanos y su reparación. Pareciera que no hay algo más allá del museo, de la obra de arte e incluso de la misma obra de teatro que presenta el problema a modo de metarreflexión. Ante la existencia del recuerdo, dice la obra, lo humano es olvidarse. De este modo, el papel del arte con relación a la historia y la memoria configura su actividad crítica a través de la contradicción. Esto se evidencia en la dramaturgia de un acontecimiento de martirio y fe que actúa como equivalente de la violencia y de la ideología en un tiempo y espacio específicos en el retablo de Yumbel, o bien desde la ironía constante que evidencia lo ridículo del arte que, comillas, embonita la experiencia y no llega nunca al nivel, cierre de comillas, en Villa. De esta manera se establece la discusión sobre el arte, presentación y representación y sobre el, comillas, embonitar no solo la memoria, sino también la experiencia actual que desalienta a las protagonistas. Así, finalmente, según ellas, en vez de hacer algo falso, es mejor no hacer. Para terminar, ambas obras ponen en duda la supuesta función reparadora del arte y sus símbolos y cuestionan las estrategias del recuerdo y la memoria. Es dable plantear que se ponen en duda a sí mismas como productos estéticos, como prácticas artísticas ante un contexto de violencia política, como dispositivos que se relacionan directamente con violaciones de los derechos humanos a través de estos hechos en forma de palabra que recuerdo. Aunque el resultado sea, comillas, embonitar la experiencia o jugar desde lo falso de la reproducción, se reconoce la imposibilidad del arte de llegar al nivel del dolor aludido. La producción de ambas obras es entonces un gesto necesario, aunque ineficaz. Y por lo mismo, en ella se expresa el dolor de tener que referir los hechos históricos dentro de una emoción proveniente de la injusticia. Ante lo irrepresentable, solo queda el silencio y la no acción teñida de desesperanza en Villa, o la puesta en escena como reproducción de información públicamente conocida en Retablo y Umbel, como un eco insistente que resiste el olvido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcia. Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente desde México, Ixel Castro Flores, con su ponencia Metáforas para volver a ser estrellas, una experiencia artística para la cultura del buen morir. Adelante, maestro. Hola, buen día. Saludos desde México. Muchas gracias al Congreso por aceptar esta ponencia. Y pues bueno, procedo a la lectura del texto. Bueno. Se ve y te escuchamos perfecto. Muchísimas gracias. Dale, maestro. Ya voy. Este texto busca compartir la experiencia de creación y el resultado de la recepción del dispositivo artístico Metáforas para volver a ser estrellas, activado desde México entre 2021 y 2022 y creado para acontecer en vivo a través de Telegram, con el objetivo de indagar la experiencia de la muerte como espacio liminal. Abre infinitas interrogantes sobre el sentido de la vida, a la vez que discurre sobre la importancia de la cultura de la muerte en las sociedades contemporáneas como práctica de salud comunitaria y de derechos humanos. El proyecto de escritura performativa intertextual, así denominado por la escritora multidisciplinaria e investigadora Fernanda del Monte, se sitúa en cuanto a experiencia artística como propuesta para el diálogo con sus participantes, buscando comprender tanto la forma en que se vive el proceso de morir como la asimilación individual y sistémica del duelo en un país para que el tema es motivo de rito y fiesta. De este modo, el primer objetivo de la creación de metáforas para volver a ser estrellas era llegar a personas del sector salud, médicos, enfermeras, psicólogos, asistentes sociales, cuidadores, familiares, pacientes, que por el momento histórico no lograrían asistir a un evento artístico o cultural y que requerían también de espacios de diálogo sobre el tema más recurrente de la época pandémica. De igual forma, visibilizar y fomentar la cultura del buen morir al generar espacios artísticos que abordan una perspectiva sobre la dignidad del ser humano hasta el momento de la muerte, siempre fue un buen aliciente para la realización de la experiencia. Sobre lo anterior, la muerte de mi abuelo materno, el punto de partida de la propuesta artística.
el bastión documental que hace de su memoria un espacio para la reflexión personal, familiar y colectiva. Metáforas para volver a ser estrellas se gesta en mí como creadora escénica desde la escritura y la dirección, y se proyecta desde un lugar simbólico y metafórico al relacionarse con la muerte según la perspectiva de acompañamiento compasivo propuesto por Elizabeth Kubler-Ross, en la que la muerte es una transición que precisa ser escuchada, respetada, acompañada y sostenida, hasta comprender que el cuerpo, materia, solo es el vehículo que contiene el espíritu. Cabe mencionar que hablamos de un proyecto beneficiario del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales a través del PECDA Puebla 2021, mismo que fue posible gracias a la colaboración con profesionales del teatro, las artes visuales, la música, un par de no actores y expertos de otros campos disciplinares como la antropología social, la tanatología, el coaching ontológico y la enfermería, formando así un segundo bastión de materiales creativos que generan profundidad y dan sentido a algunas preguntas inscritas en la escritura intertextual, mismas que posteriormente fueron respondidas por el público participante. Como primer punto, abordo las 3 líneas rectoras que conforman la experiencia contenida en el dispositivo artístico. En primer lugar, la línea documental abordada por Itzamna Castro desde las artes visuales recupera los datos biográficos y signos importantes en la historia del hombre en cuestión. En este sentido, la investigación se centró en recuperar fotografías, objetos, espacios y ambientes que semióticamente permitieron la creación de un universo visual y sonoro a modo de registro sensible para la familia y testimonio abierto para el público. En segundo lugar, está la línea de escritura performativa, donde vertí las sensaciones psicofísicas y emocionales experimentadas durante las semanas en proceso de acompañamiento a la transición de mi abuelo Valentín. Un espacio limítrofe donde la acción fue guiada más por la observación y la intuición que por el conocimiento. Durante el duelo, era esencial encontrar un modo de entender e integrar el impacto de una experiencia así, y como era de esperarse, lo encontraría entre la palabra y la escena, mientras que el diseño sonoro para la creación de atmósferas estuvo a cargo de Osvaldo Díaz. La tercera línea de creación fue a partir de un ciclo de conversaciones con especialistas de las áreas inicialmente mencionadas, quienes a través de cápsulas de audio comparten reflexiones que van desde la psicoterapia y la tanatología hasta la antropología de la muerte, en torno a qué es este fenómeno de la muerte, cómo procesarlo y de qué modo las prácticas antiguas y contemporáneas forman parte de la cultura de toda comunidad. Estas 3 líneas se entretejen para activar y sostener un dispositivo compartido en el servicio de mensajería instantánea Telegram durante diferentes intervalos a lo largo de 2 horas, si es que se participaba en vivo, o de 6 a 10 horas más que el grupo se mantenía activo. Una vez pasado ese tiempo y como si se tratara de un turno de 8 o 12 horas en una guardia de hospital, el grupo se cerraba definitivamente. Por otra parte, me parece importante ahondar en el concepto de acompañamiento compasivo propuesto por Elizabeth Kubler-Ross, figura importante de la psiquiatría contemporánea, pionera de los cuidados paliativos y autora de la teoría de las 5 etapas del duelo, influencia importante en la difusión de la práctica tanatológica, los servicios de acompañamiento compasivo y la creación de comunidades organizadas en todo el mundo en las que se sigue expandiendo su legado. Metáforas para volver a ser estrellas busca reflexionar desde su génesis sobre la importancia de considerar las prácticas y deseos del fin de vida mediante el respeto a la dignidad humana del moribundo, yendo un poco en contra de las prácticas del capital y la geopolítica, en las que se considera el cuerpo enfermo o moribundo como un cuerpo sin conciencia ni voluntad propia al que hay que salvar o desechar. Esto, aunado a la falta de reconocimiento de los derechos después de la muerte, como lo menciona la socióloga Claire Moon en la revista de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo en 2020, es una falta a la dignidad humana como derecho fundamental. Es absurdo que una persona muerta no tenga derechos establecidos, más en países como México, donde se viven altos niveles de violencia, entre muchos otros que también enfrentan problemas de desterritorialización por temas como las crisis económicas o la guerra. En este sentido, la muerte como fenómeno natural o causante de trauma y los procesos de duelo a nivel sistémico son un tema de salud comunitaria, puesto que toda sociedad cuenta con ritos de paso que precisan ser vividos y asimilados tanto individual como colectivamente, si es que también consideramos el sentido de la comunidad como una organización de prácticas afectivas e imaginarios sociales. Es así que considero que el acompañamiento compasivo es un acto que representa la posibilidad de vivir la muerte y el duelo como un proceso humano, por obvio que parezca, orgánico en el cuerpo físico e inherente a la existencia humana.
de modo que la dimensión espiritual, emocional y psicológica del ser que integra la transición vida-muerte-vida, independiente de ideologías o dogmas, se entiende como un ciclo de transformación presente en la naturaleza, donde la luz y la energía de la primera respiración o del último aliento es la misma, un estado delicado y sutil, donde el final devuelve al principio. Cabe mencionar que cada una de las etapas descritas por Kubler-Ross en el acompañamiento a personas al final de la vida, las experimenté sin saber que existían, y es por ello que la creación divide en un proyecto como este. Bajo la lógica anterior de finales y principios, quiero mencionar que la recepción del público a través de las reacciones al material compartido mediante el dispositivo, el archivo compartido de contactos profesionales para el seguimiento terapéutico de los procesos de duelo y la respuesta a preguntas que confrontaron las percepciones sobre los modos de vivir la muerte en los participantes, trajeron los siguientes aportes. Número 1. La muerte existe, no es un mito, y hay que prepararse para ella. 2. El duelo existe, el dolor sucede, pero hay modos de transitar e integrar el aprendizaje para seguir adelante. El arte es una de ellas. 3. El trabajo de fomento acerca de la cultura de la muerte es un tema urgente en las políticas públicas y en la educación de nuestros pueblos. Sin embargo, por su naturaleza, también es tarea de la sociedad civil y sus individuos continuar llevando a cabo acciones que permitan la concientización sobre la dignidad de la muerte, desde sus ritos hasta la garantía de sus derechos. 4. El tratamiento terapéutico y el seguimiento profesional a los procesos de muerte y duelo son indispensables en el cambio de paradigma sobre la cultura del buen morir y la sostenibilidad de las prácticas de contención al moribundo desde una política de los afectos. 5. La comunidad artística podría participar más activamente en la comprensión sensible del fenómeno de la muerte a través de actividades, creaciones que desde miradas diversas pongan de manifiesto que tanto en las artes como en la muerte, el sentido de lo efímero y los espacios de liminalidad son puntos de no retorno. Es así que crear metáforas para volver a ser estrellas, disertar sobre las dimensiones que le conforman y las reflexiones que despierta a la distancia del tiempo, es una forma de revisitarle para honrar el valor de la vida y la finitud de absolutamente todo, mayormente ahora que estamos a un día de comenzar la emblemática celebración de Días de Muertos en este país. Muchas gracias. Ixel, muchísimas gracias a ti y quién más que los mexicanos para poder hablar de ese tema que en el resto de Latinoamérica es como tan doloroso y no lo asimilamos tan fácil que es la muerte. Ustedes nos llevan muchísima ventaja en ese tema porque si bien ustedes lo ven algo como muy natural y además muy hermoso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestro siguiente ponente desde Ecuador, Manuel Patricio Guzmán Mazón, con su ponencia Los festivales de arte como escenarios para el ejercicio de los derechos humanos y culturales. Adelante, maestro. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Un saludo fraterno desde la ciudad de Riobamba. En este caso, nos estamos conectando con ustedes. Es solamente una pequeña aclaración. Por la realidad social política que está viviendo hoy el Ecuador, estamos con apagones de energía. Así que he tenido que buscar un lugar más bien un poco distante de mi domicilio para poder conectarme con ustedes, pero también eso me ha impedido, por el caso, pues presentar algunas láminas que tenía pendientes, ¿no? Así que voy a dar lectura sencillamente, pues a esta ponencia vinculada con los festivales de arte y los derechos culturales y humanos. Muchas gracias por recibir mis palabras. Voy a abrir mi documento. Los festivales de arte como escenarios para el ejercicio de los derechos humanos y culturales. Ubicando primero el contexto espacio-temporal global de fines del siglo XX, inicios del siglo XXI, en el que nacen los nuevos festivales de artes vivas en América Latina vinculados a la resistencia social y a la cultura popular y comunitaria, ensayaremos sobre el caso de la Red Ecuatoriana de Festivales, un plan artístico y cultural que en colaboración con diversos colectivos, festivales de arte, comunidades, gremios, movimientos culturales a nivel nacional e internacional, contribuyó a la creación de políticas públicas estatales para el ejercicio de los derechos culturales de la población en su conjunto a través de leyes y de políticas de fomento a festivales de las artes en el territorio ecuatoriano.
El contexto mundial en el que surgen los festivales de las artes en estas últimas 2 décadas, tanto de vis popular como multidisciplinario, está asignado ciertamente por la era digital, por lo que comienzo este ensayo con un resumen bastante crítico y, si se quiere, bastante desproporcionado de algunos de los puntos de quiebre históricos con los que inician el siglo y el milenio, y que gracias a esta naturaleza desproporcionada son en muchos casos la materia prima para la creación artística contemporánea en el campo de las artes vivas y escénicas y su participación en los movimientos sociales de avanzada. 1. El contexto espacio-temporal. Con el cambio de tiempo-espacio del siglo XX al siglo XXI y con el devenir del perpetuo viaje de la Tierra por el universo, acontecen en todo el globo un sinnúmero de fenómenos inesperados y esperados también, que inciden en todas las caras de la naturaleza, incluida la naturaleza humana y su diversidad cultural. Estos grandes sismos suceden además a una velocidad impresionante. Es como si el tiempo no alcanzase para nada y la existencia transcurriera más deprisa, quizás por el acelerado ritmo de vida en las urbes y las grandes distancias que debemos recorrer, es cierto, pero ante todo este acelere se debe, según mi punto de vista y supongo, a la cantidad de sobreinformación a la que estamos expuestos día tras día, sin permitirnos un hábitat espacio-temporal consciente para comprender lo que en realidad nos sucede, para analizar la realidad, para discernirla, para recapitular y para proyectar. Lo que pone a prueba no solo nuestra capacidad como especie de asimilar la realidad, sino por sobre todo de poder revertirla y, si se quiere, hasta de poder reinventarla. Para abonar a lo dicho en cuanto al desarrollo tecnológico, por ejemplo, las telecomunicaciones y la tiranía de las corporaciones, asistimos en apenas 2 décadas, año 2000 a 2020, al imperio de la era de la información. Iniciada en los años 60, claro está, con la incursión de las ciencias informáticas, del alunizaje y la Guerra Fría. En apenas una generación, la telefonía móvil, la Internet y las redes sociales compraron nuestra atención y probablemente nuestras almas. A cambio de confort, estatus e información, les entregamos a raudales los datos de nuestra vida personal a cambio de un supuesto acceso a la información ilimitada y confiable, lo cual es irreal, ya que sabemos que los medios de comunicación masivos son los más subjetivos al momento de comunicar objetivamente, y que toda información importante siempre estará restringida a la capacidad adquisitiva de sus clientes. Lo que hace años les hubiese costado millonadas averiguar a los servicios de inteligencia y a las agencias de mercado, hoy es una información gratuita que compartimos en nuestros perfiles. Les seguimos entregando oro por cuentas de vidrio. Todo comenzó con los BlackBerry, Alemania, 1999. Los teléfonos celulares de antaño, sí, los nietos de los teléfonos de disco y los bisnietos del telégrafo. En aquellas épocas, paradójicamente, parecería ser que el espíritu humano se encontraba con certeza más comunicado que informado. A propósito de la era de la información, me llama la atención que no se dice la era de la comunicación, lo cual da que pensar, ya que no es lo mismo estar comunicados que estar informados. Lo primero es transversal, lo segundo es direccional, ya que la comunicación como el arte abrazan, transparentan, miran a los ojos, cuestionan. La información seduce, es verdad, y más aún la información digitalizada, pero no alcanza las dimensiones sensoriales de sujetos de carne y hueso. Entonces, los BlackBerry, las bien llamadas cerezas negras, nombre dado por sus visionarios creadores, siendo la analogía perfecta de la esclavitud histórica, ya que es esa bola de hierro contusa, negra y pesada, atada con cadenas a los talones de sus esclavos, quienes la cargan en sí todo el tiempo. Su versión actual la llevamos todes en el bolsillo. Facebook, Gmail, YouTube, iPhone, WhatsApp, etc. En este sentido, y del año 2010 en adelante, las mismas compañías y sus secuaces han dado lugar a una contaminación de la naturaleza sin precedentes, en la tierra como en el cielo. En la tierra, debido al extractivismo con el que se consiguen las materias primas para la fabricación de los aparatos inteligentes con obsolescencia programada, y al derroche, por supuesto, de los nuevos productos tecnológicos y sus envases, que todos queremos comprar. Y en el cielo, debido a la basura industrial aeroespacial que permite la tecnología digital, cosa que también estamos pagando de nuestros bolsillos
con el valor agregado de una imposible colonización de Marte que jamás llegará mientras las corporaciones no limpien los millones de desechos satelitales que orbitan cerca de la atmósfera y que al momento nos tienen atrapados en el globo. Con estas pequeñas consideraciones de la era digital en la cual estamos viviendo, surgen en América Latina y en el Ecuador particularmente una serie de festivales que con visiones holísticas, con visiones interculturales, se proponen hacer un contrapeso a esta realidad digital de la cual nosotros somos presa. De entre esta multiplicidad de procesos y un intento de tejer un relato cercano y vívido de cómo una pequeña célula artística independiente y comunitaria eclosionó en política pública en el Ecuador, hablaré ahora del caso de la Red Ecuatoriana de Festivales. Este es un colectivo de derecho que se consolida en el año 2017 y que apuntala a través de una firma de ciertos convenios con las instituciones ecuatorianas recientemente creadas. La ley orgánica de cultura se genera en el Ecuador en el año 2014 y el Ministerio de Cultura se crea en el año 2007. En este contexto institucional, la Red Ecuatoriana de Festivales, conformada por 14 colectivos, de las artes escénicas, musicales, populares e integradas, logra en un debate profundo con el recientemente creado el Ministerio de Cultura a través de esta ley orgánica, poder canalizar una serie de acciones vinculadas a los marcos de política pública vigentes que amparan no solamente la creación de los derechos humanos en torno a cultura, sino la ejecución de los plenos derechos culturales de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Dentro de estos planes de fomento se crea la línea de festivales emblemáticos con la tentativa de poder no patrocinar y promocionar solamente los procesos de arte en el Ecuador, sino también de generar una política de fomento permanente para que los festivales de artes ya consolidados con más de 10 años de trabajo en territorio puedan tener un capital semilla anual que les permita abarcar de mejor manera tanto su proyección en territorio y escenarios con festivales nacionales e internacionales de artes y por supuesto con una parrilla enorme. Esta convocatoria en su primera edición se lanza en el año 2016 y acuden 102 festivales de arte y cultura popular del Ecuador. Un hecho inédito, ya que el crecimiento a nivel artístico, a la par precisamente de este desarrollo tecnológico que estábamos cuestionando, es amplio y es evidente. Es así que este grupo de artistas, de activistas, logran no solamente ingerir en esta política pública, sino lograr también en lo concreto una reglamentación que vía convocatoria de festivales emblemáticos pueda sostener una actividad hasta el año 2025. El año pasado, precisamente, se logró lanzar la segunda convocatoria a este circuito de festivales. Estamos en un proceso de selección de estos festivales precisamente y esperamos, al terminar el año, poder contar con al menos 36 festivales en las distintas artes vivas, escénicas y audiovisuales en lo que es el territorio ecuatoriano. De esta manera, también nuestra aspiración como colectivo de festivales es poder tener lazos de cooperación y de relación con festivales fraternos en la región. A propósito de esto, quiero mencionar precisamente los compañeros de Nehuensus Circos de Chile están participando ahora en el Festival de Manizales y ellos han sido una red fraterna al Festival del Sur y a los procesos de la Red Ecuatoriana de Festivales. Para terminar esta parte de mi intervención, quiero mencionar que hoy por hoy también el accionar de los festivales se está muy ligado al movimiento de cultura viva comunitaria, que en el artículo 4 y en el artículo 122 de la Ley Orgánica de Cultura se establece como un paraguas necesario para el fomento de las artes populares, de la cultura popular, de la memoria ancestral y del patrimonio. Estos derechos logrados por los artistas y por los gestores culturales ecuatorianos han sido una lucha, compañeros, compañeras, de años
para que la actividad artística y cultural pueda tener cabida en un marco normativo ecuatoriano y también para que esto pueda garantizar el pleno ejercicio de los derechos culturales en nuestra población. Les agradezco mucho por recibir mis palabras. Maestro, muchísimas gracias. Maestro, muchísimas gracias por su esfuerzo el día de hoy. No sabíamos que estaba pues esta situación tan compleja en su país y muchísimas gracias por su intervención. Por último, también me dejó como pensando mucho en su ponencia porque antes creíamos que teníamos un problema en el acceso a información y ahora resulta que cualquiera puede tener un celular, pero realmente no garantiza nada, no puede hacer nada con él. Maestro, muchísimas gracias. Gracias también. Listo. Continuamos con nuestro siguiente ponente desde Perú, César Vera Latorre, con su ponencia Violencia, Control y Desesperanza, una mirada a 3 representaciones distópicas en el teatro peruano. Adelante. Muchas gracias. Hola, hola. Gracias. Gracias por la invitación. Bien, bueno, primero, un gusto estar acá. Mi nombre es César Vera Latorre, soy dramaturgo, comunicador peruano. Es interesante también estar hablando de dramaturgia de texto, después de haber escuchado la ponencia de Miguel Rubio. La dramaturgia de texto, si bien es estadísticamente mayor en cantidad al teatro colectivo, se me hace un poco difícil igual llamarla hegemónica porque se publica tan poco en nuestro país que siento que ahí hay una necesidad, una carencia bastante grande. Bien, el presente trabajo se centra en analizar las recurrencias formales y temáticas, así como las estrategias narrativas en 3 representaciones distópicas del teatro peruano, en 3 textos. Algunas de las preguntas que guiaron la investigación son, por ejemplo, a nivel formal y temático, cuáles fueron las recurrencias que existían entre los textos, cómo eran las sociedades distópicas retratadas, cuáles eran los estilos y las estrategias narrativas utilizados en cada caso, y si acaso existía alguna unidad estilística en los autores. Finalmente, ¿cuáles eran aquellas unidades temáticas, disfóricas, aquellos como monstruos temáticos que llevaban a los autores a escribir estos relatos, ¿no? Para empezar, resulta inevitable emplear unos breves instantes para presentar las obras de manera muy general, ¿no? Se trata de 3 textos de dramaturgos de distinta generación. Ahí podemos verlos, son Claudia Sacha, Daniela Maru Silva y María Teresa Zúñiga, que fueron elegidos en virtud a que son de diferente generación, pero además se ubican en diferentes regiones geográficas del país. La escritura de las obras abarca un rango de 24 años, eso también me pareció interesante, así que rápidamente voy a empezar a describir una por una en orden cronológicamente inverso. La más reciente de las obras se llama Presunto culpable, fue escrita por Daniela Maru Silva, dramaturgo y cineasta también peruano. Fue escrita en 2013, fue reeditada en 2017, es la versión que he considerado para ese análisis, y se enmarca en un futuro donde el país ha caído en manos de un gobierno totalitarista. En particular, se centra en el proceso de Carrasco, una mujer que ha sido detenida y encarcelada por un sistema judicial que asume la culpabilidad de sus ciudadanos a priori, mientras busca descubrir o hasta inventar cuál ha sido el delito. La segunda obra se llama Nuestro propio mundo y fue escrita en 2014 por Claudia Sacha, dramaturga y guionista de televisión, que nació acá en Colombia, nació en Bogotá, pero lleva la nacionalidad peruana y ha desarrollado la mayor parte de su carrera por allá. La obra narra las vicisitudes de una pareja joven que se encuentra refugiada en el sótano de una casa en el contexto de una ciudad destruida por el enfrentamiento entre las fuerzas oficiales y los grupos terroristas. Salir o quedarse en el sótano es la duda que articula la ficción. Finalmente, el último texto se titula Zoely Gronelio, es un texto de 1993, escrita por la poeta y dramaturga María Teresa Zúñiga, de la ciudad de Huancayo. Ella pertenece a un grupo, llamado Expresión, es un grupo que tiene una trayectoria muy grande de más de 30 años en Huancayo. Paradójicamente, Huancayo colinda con Jauja, que es una tierra que ha sido vinculada particularmente desde España con visiones utópicas en buena parte de la literatura. Bien, y la obra de ella trata sobre una pareja de esposos que sobreviven precariamente en un mundo post-apocalíptico destruido por una guerra nuclear, en una ciudad en escombros, hablando física, económicamente, alimentándose de insectos y sufriendo los estragos de la radiación. Y aunque suene difícil de pensar,
la obra tiene varios elementos de comedia. Bien, yendo a las recurrencias, hemos encontrado que en el plano formal las obras poseen una configuración similar. Por ejemplo, han sido todas escritas para 2 actores, ocurren todas en espacios urbanos, lo cual es algo característico de la ficción distópica en general, y más allá de eso presentan una estructura temporal idéntica, eso es decir, todas ocurren o están, digamos, estructuradas en lo que Jeffries denomina esquema tiempo cerrado, espacio cerrado. Es decir, son obras en las cuales la acción empieza y no hay cambios ni de locación, ni cambios, ni saltos temporales. O sea, ocurren como de una sola viada, ¿no? Que ayuda a acrecentar el nivel de tensión. Además de eso, llama la atención que no existen descripciones muy exhaustivas de los universos distópicos a nivel político, económico. Esto es una diferencia, creo, con la novela distópica, que sí suele ser muy pródiga en explicaciones, en descripciones, casi como que el escenario es el protagonista de la historia. En este caso, se opera más bien por elipsis, se sugieren muchas cosas y no se les nombra siempre. Si bien la guerra aparece como un evento imprescindible en todos los relatos en las 3 obras, es posible notar además la presencia de 3 unidades temáticas muy importantes que han marcado a varias generaciones de dramaturgos peruanos. Ellas son el conflicto armado interno, ¿no? Que asoló el país desde los años 80 y que es muy, muy evidente la referencia, por ejemplo, en el texto de Sacha, ¿no? En el cual la pareja se encuentra como atrapada entre los grupos del gobierno y los grupos terroristas, ¿no? Y se encuentra como en el centro de la violencia. El totalitarismo y las sociedades de control, en el caso de la obra de Silva, en Presunto Culpable, y la modernidad, el relato de la modernidad visto como desde el aspecto negativo, como deshumanización, desborde tecnológico, peligro de guerras nucleares, en el caso de Sobelia y Gronelio, de María Teresa Zúñiga. Sin embargo, y pese a estas similitudes que hemos encontrado, las obras también presentan un tratamiento estilístico muy diferente y por eso también fue interesante analizarlos. Y también difieren en lo que podríamos llamar gestión de la esperanza o gestión del optimismo, que en el caso de la ficción distópica vendría a ser como esta respuesta existencial o conceptual frente al estímulo distópico, ¿no? O sea, ahí como que se entrevé la posición del dramaturgo o dramaturga. Así tenemos, por ejemplo, que en la dramaturgia de María Teresa Zúñiga, frente al caos, a la violencia, a la deshumanización, lo que emerge como agentes de redención son la familia y el lenguaje, ¿no? La familia y el lenguaje constituyen esta trinchera irreductible de resistencia y de salvación. Y en particular el lenguaje es muy importante en las obras de María Teresa Zúñiga, se presenta como una especie de realidad poética capaz de transmutar y trascender el dolor y la muerte, ¿no? Por ejemplo, hay un texto en el cual Sobelia, sí, justo me parece que está ahí, menciona, ¿no? Yo soy Sobelia, la mujer de goma, la que aparece en los escaparates o en una simple foto de damnificados. A mí me inyectaron la goma, me masticaron los maestros y me amasaron el alma. El hueso y sangre en masa se volvieron, y amasando, pisaban mi cabeza para estirar el seso. Goma el grito y el silencio, goma mi nombre que no es Sobelia, goma mi nombre. Al respecto, Luis Ramos García señala que en la escritura de Zúñiga, esta escritura dramática expresa las interrogantes, problematiza, antagoniza y pone al descubierto los esperpentos de la modernidad, allí donde no se engendra la poesía, ni la magia, ni ese espacio utópico que tanto anhelan los personajes. Además, en la obra de Zúñiga, los juegos retóricos y la construcción de los personajes permiten no pocos momentos de humor y de distensión. Sobelia y Gronelio, esta pareja de esposos, personifican el non plus ultra de la precariedad. Son tan pobres que sus estómagos saltan de felicidad cuando ven pasar una pulga, por ejemplo, ¿no? La obra contiene varios de estos juegos hiperbólicos y generan un carácter distendido y hasta humorístico que parecería difícil de creer si solo se considera la premisa. Esta capacidad de comedia o de humor también está presente en la obra de Silva, en Presunto Culpable, gracias a lo que Borges denomina premisa y perspectiva cómicas, ¿no? En el caso de la obra de Silva, en el cual está esta mujer acusada a priori, es como es el juego del mundo al revés, ¿no? Ella ha sido arrancada de su hogar y tiene que detallar por qué es culpable, ¿no? No tiene ninguna pista de por qué ha sido arrestada y es ella la que tiene que decir por qué. Además hay un juego entre 2 personajes, Carrasco, el personaje trágico, la mujer que ha sido apresada, y el defensor público 27, que es el representante del Estado y el que representa esta arbitrariedad y el que la está constantemente interpelando, ¿no? Sin embargo, lo interesante de la estrategia en este texto es que el defensor 27 es lo suficientemente complejo como personaje para alejarse de la visión del poder y llegar así a una verdad alternativa. Esa es la estrategia del texto, ¿no? En primera instancia, el defensor 27 le exige a Carrasco confesar su culpabilidad o al menos sugerir alguna pista de cuál podría ser su delito, pese a que ya no lo sabe.
Entonces, como respuesta a ello, Carrasco se declara constantemente inocente. Tras una serie de conversaciones a través de las cuales Carrasco comparte un poco su historia personal, Defensor 27 accede a una revelación tan cierta como dolorosa. Concluye que Carrasco es culpable por no hacer nada, por no defender a su padre, que fue traidor a la patria, por no defender a sus amigos que murieron por oponerse al sistema, por no luchar por su matrimonio roto. Se trata como un juego de dialéctica, ¿no? Defensor 27 acusa a Carrasco por ser culpable, ella se defiende alegando que no ha hecho nada y la verdad aparece como una síntesis. Es culpable por no hacer nada, ¿no? Y lo interesante del texto es que cuando el defensor 27 da la sentencia frente a su superior, no la acepta, porque algo que aparece como verdadero ante nosotros es imposible de entender para el sistema. Entonces, se podría concluir que la verdad es paradójica y el poder es ciego. A diferencia de Soela y Gronelio, y en la misma línea que nuestro propio mundo, la obra de Sacha, el texto de Silva no ofrece mayor esperanza en su visión, pero sí en la parte final ante cierto aire, digamos, pedagógico o catártico al final. Sí, sí, para solamente terminar, porque igual al ser 3 obras uno podría hablar realmente mucho de ellas, sus relaciones, sus diferencias. Quería comentar que se dice mucho, hay muchos autores que afirman que hoy en día la distopía es el género que ha proliferado a un nivel mucho más grande que la utopía. Y parecería ser cierto si uno ve incluso el mainstream, se ve Netflix, series como, no sé, Black Mirror. Es muy fácil caer en una visión distópica hoy en día. En esto creo que hay varios autores que están de acuerdo, ¿no? Las guerras, la polarización, la pandemia. Incluso el avance tecnológico hoy en día, como el caso de la inteligencia artificial, parecería más una amenaza que una, ¿no? que una posibilidad de utopía. En ese sentido, parecería que el espíritu más bien optimista y naif de la utopía parece lejano a nuestra época. En todo caso, creo que la proliferación de ficciones distópicas no es un problema en sí mismo, pero sí sería interesante que nos lleve a pensar a nosotros por qué es tan difícil pensar hoy en día en utopías. Gracias. César, muchísimas gracias. También con respecto a las distopías, pues que tú decías, basado en obras de teatro, cine, ¿cierto? Uno se pone a ver y realmente cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. O sea, no estamos como lejos ni ajenos a eso. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a abrir en este momento un espacio para preguntas. Si tienen ustedes preguntas o también a nuestros asistentes virtuales. Si tienen alguna pregunta, abrimos el espacio para nuestros panelistas. Yo se la llevo. Bueno, muchas gracias, buenos días a los presentes, las presentes y quienes están de manera virtual. Me gustaría hacerle una pregunta a César con relación a la ponencia que acaba de realizar, porque recuperando un poco la idea de Humberto Eco, que él decía que siempre había un lector implícito, que él cuando escribía pensaba qué características tiene ese lector que va a leer esta novela y después escribía en función de eso. Me parece interesante la temática distópica, aunque no soy espectador de ese tipo de proyectos teatrales. Me gustaría preguntarte si en tu investigación y en tu formación profesional como dramaturgo tuviste oportunidad de relevar, no sé, cuántas funciones hicieron estas obras, si se encontraron con su público, si los públicos asistentes hicieron una devolución positiva, sobre todo pensando en el espectador implícito, que me imagino que estos dramaturgos que vos traes a la exposición habrán imaginado en el momento de la escritura. Gracias. Gracias por la pregunta, Santiago. A ver, datos estadísticos no tendría a la mano, pero sí tengo conocimiento de los montajes que han venido a raíz de estos textos. Curiosamente, Presunto culpable, por ejemplo, el texto de Daniel Amaru Silva, fue hecho en Arequipa. Él estuvo un tiempo viajando por allá. Incluso algunas de las imágenes que he puesto en el caso de la obra de Sacha y la de él, no sé si no habrán notado, pero corresponden a diferentes montajes, ¿no? Entonces algunas fotos son de la versión de Arequipa, otras de la versión de Lima. En el caso de Sacha, yo sé que el texto está en Celsit y se ha hecho, por ejemplo, en Mendoza, me parece, no sé si Mendoza o por un director mendocino, ahí estoy, no sé si estoy diciendo impreciso, pero se ha hecho en Argentina.
Y en el caso de María Teresa Zúñiga, pues ella pertenece a un colectivo, como mencionaba, que se llama Teatro Expresión y que tiene una tradición muy grande en el centro del Perú, en Huancayo. Ella además ha desarrollado ya una carrera de dramaturgia, un estilo, ¿no? Una impronta. Ella es poeta también, entonces, como han podido notar en esos textos, los personajes a veces como que ceden a este impulso poético y es como que enuncian, improvisan poesía en vivo. Y yo siento que cada uno de ellos sí han tenido cabida en cuanto a público. Es cierto eso que mencionas, lo que señala Ubeco, ¿no? Eco, cada texto como también corresponde a un tipo de público. Yo creo que también han funcionado porque algunas de ellas son, no diría que son comedias, pero usan elementos de comedia. En el caso de Zoe Gronelio, el pretexto se presta mucho para el juego, para la teatralidad, para el no realismo, para lo físico. Y en el texto de Silva creo que también hay algunos elementos de comedia. Yo siento que en el Perú la comedia como que engancha un poco con la gente. Puede ser un prejuicio, pero siento que puede ser. En el caso del texto de Sacha, sí es un texto mucho más realista y mucho más que apuesta por la catarsis, ¿no? Por eso. Más allá de eso, no sabría, no tendría como datos estadísticos a la mano para responder ello. Hola, buenos días. Mi pregunta también va para César. Bueno, yo soy gestora cultural y hasta estoy haciendo como muy práctica en el teatro, no tenía mucho conocimiento sobre tal, pero me llamó la atención algo que hablaste sobre gestión de la esperanza y gestión del optimismo. Y también lo marcaste en el conflicto, bueno, yo entendí en el conflicto interno peruano y pues tú sabes que tenemos el conflicto armado colombiano. A mí me llama la atención cómo el teatro logra gestionar esos espacios. Me gustaría saber tú como dramaturgo, cómo has logrado como también intentar gestionar esos espacios dentro del teatro y qué ejemplo nos darías acá para Colombia, por ejemplo. Sí, sí. Perdón, no entendí la última parte de la pregunta. Como dramaturgo, ¿cómo? ¿Cómo podrías como escribir o desde la gestión de esos espacios de esperanza y de optimismo o cómo lo ha hecho la dramaturgia en Perú? O sea, Ujú. ¿tú qué perspectiva me puedes dar? Ya, gracias. A ver, este término, este concepto de como gestión de esperanza, lo planteé como, eh, yo soy dramaturgo, entonces es inevitable para mí mirar estos textos desde esa posición, ¿no? No soy, eh, digamos, es la vena más fuerte que tengo en la dramaturgia. Entonces yo sé que cuando uno escribe, inevitablemente uno sienta una posición sobre un tema, ¿no? Entonces, por más que el desenlace sea feliz o triste, uno cuando escribe, uno está sentando una posición, llámese existencial, no sé si ideológica, pero sí una posición como vivencial. Entonces, cada uno de estos textos yo siento que de alguna manera propone algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso como decía, de Soledad Gronelio, ella se nota que hay como una visión de esperanza alrededor de cómo la familia y cómo el lenguaje puede ayudarnos a trascender y si bien no puede cambiar la realidad social o económica, sí puede como conquistar un espacio personal de redención. Más allá de eso, siento que nuestros países han pasado procesos similares, ¿no es cierto? Yo he tenido la oportunidad acá de ver algunas obras, ahora por ejemplo que estuve en Medellín y trataban justamente sobre el conflicto armado, ¿no? Que ha venido, que ha sucedido de manera tan trágica, tan fuerte como lo fue allá. Eh, yo siento que como dramaturgos uno, ah, a ver, no es que tenga el deber de necesariamente como de abordar los temas, porque yo sí creo mucho en la libertad total de la dramaturgia, que uno debería escribir aquello que le nazca realmente, pero sí creo que hay una oportunidad muy grande de tocar temas que a la gente le convoque, ¿no? Me pediste un ejemplo, yo acabo de terminar un festival en Perú con una obra que escribí. No sé si han estado por Perú, pero allá, por ejemplo, el transporte público es sumamente caótico, es sumamente anárquico. Y hicimos una obra en la cual usábamos la combi,
como el paradigma del transporte público, que es como un bus chiquitito, una buseta chiquita, como le dicen acá, sumamente anárquico, y lo usamos como metáfora para hablar de los problemas sociales, por ejemplo, que existen en el Perú, ¿no? La anarquía, la informalidad, la corrupción. Y siento que hubo una buena respuesta de la gente precisamente por lo que te mencionaba, que siento que la gente está ávida de historias que le hablen de lo que ellos viven, de lo que ellos están experimentando, y no como a veces nos pasa a los dramaturgos, que como vivimos en una burbuja, ¿no? En nuestro espacio de artistas y nuestro espacio, qué sé yo, que no es el mismo que el de la gente. Entonces, desde ese punto de vista sí podría responderte, ¿no? Como la necesidad de la gente si quieres reírse, porque en ese caso era una comedia, en base a cosas que ellos mismos experimenten y ellos mismos sufran. Maestro, muchísimas gracias. Bueno, dado el tiempo, damos por finalizada esta mesa. Le agradecemos a todos nuestros asistentes, a nuestros ponentes, muchísimas gracias a nuestros asistentes virtuales. Vamos a dar por terminada esta mesa y vamos a hacer un receso de 11 a 11:15 de la mañana. Continuamos más tarde con la mesa 3, cárceles, locura, suicidio, y en la mesa 4, transformación social 4. Los espero aquí. Muchísimas gracias a todos.